Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Montoya y vengo a presentarles mi discurso informativo que trata acerca de la vida, el pensamiento y la obra de George Hamann. Bueno, cuando nos hablan de la ilustración, nosotros tendemos a pensar en filósofos tales como Montesquieu, Rousseau o Kant, pero nunca tendemos a pensar filósofos que arremetieron contra este movimiento. Y es precisamente lo que vengo a hacer hoy. Johann Georg Hamann, siendo el primero y tal vez el enemigo más importante de la ilustración, es un pensador que nació en Alemania, pero que sin embargo no se lo tiene en cuenta al hablar de la historia de las ideas. Sin embargo, es un pensador importante por la influencia que tuvo en movimientos venideros tales como el romanticismo. Es importante aclarar, antes de empezar la presentación, que Johann Georg Hamann es un pensador asistemático. Se valió de todas las armas para atacar la ilustración. Su filosofía no se tiene que entender como una filosofía ordenada y sin contradicciones. Es precisamente esto lo que caracteriza a Hamann. Bueno, ¿cuál va a ser mi estructura? Mi estructura básicamente va a ser una contextualización del momento, tanto histórica como intelectual, la vida de Hamann, las influencias que tuvo, el pensamiento en general, y después voy a hablar de por qué es importante el tema, por qué es interesante el tema y por qué me parece que es un tema que se debe tener en cuenta. Y después voy a pasar a concluir. Cuando pensamos en el contexto histórico en el que vivió Hamann, estamos pensando en la antigua Prusia, ahora lo que es Alemania, en inicios del siglo XVIII, más específicamente nació en 1830 en Königsberg. Entonces estamos hablando de una Prusia que es comandada por Federico el Grande y por un movimiento de ilustración francés que arremetió en Alemania y sentó sus bases ahí, al igual que en el país de origen. Estamos hablando de una fe en la razón infinita, estamos hablando de que cualquier principio de la naturaleza y principio de comportamiento del hombre puede ser reducido a la razón. Y también que todos los hombres tienen los mismos fines y todos los hombres anhelan justicia, libertad y paz. En resumen, es una época marcada por la fe en la razón y la fe en el progreso. Cuando hablamos de la vida de Hamann, podemos básicamente partirla en dos instantes. El Hamann antes de 1756 y el Hamann de después de 1756. Antes de 1756, Hamann había nacido en 1730 en la ciudad de Königsberg de Prusia. Fue a la universidad. Después de salir de la universidad, se volvió tutor de una familia de mercaderes y hasta 1756 era un acérrimo creyente en la ilustración, creía en la razón, creían todos los principios que los filósofos franceses habían establecido, lo cual es muy irónico. En 1756, ¿qué pasó? En 1756, básicamente, el patrono de Hamann lo mandó un viaje a Londres, en el que tuvo una depresión y dio un giro de 180 grados en su vida y se volvió lo que conoce al pensador que conocemos ahora. ¿Qué pasó en 1756 en Londres? Nadie lo sabe, no hay registros históricos que digan qué pasó en 1756. Lo que sabemos es que después de esa depresión, Hamann abandonó el puesto de tutor de mercaderes y se remitió otra vez a sus orígenes pietistas, que es básicamente leer la Biblia y sacar una experiencia personal a partir de él. Lo demás, yo creo que no es necesario contarlo, pues es básicamente el ataque a la ilustración que vamos a hablar en su pensamiento y las influencias que él tuvo, que tuvo durante toda su vida, durante el resto de su vida. Entonces, ¿cuáles son las influencias de Hamann? Básicamente son dos y son el movimiento pietista alemán, como ya había dicho antes, y el filósofo empirista inglés David Hume. Entonces, otra vez, porque es el movimiento pietista alemán. El movimiento pietista alemán más específicamente cree que la historia de la Biblia no es la historia de los judíos, o no solamente la historia de los judíos, es el resumen de la historia universal y que todo acto y que toda vida del hombre puede reducirse a la historia de la Biblia. Y bueno, y Hume lo más importante que tenemos que tener en cuenta de Hume es que para Hume el fundamento de nuestro conocimiento, tanto del mundo de afuera como de nosotros, se basa en la creencia. Es algo que jamás después le daría un giro, el cual obviamente no se esperaba Hume, pero es básicamente lo que toma Hamann, lo más importante que toma Hamann a partir de Hume. Y bueno, el pensamiento de Hamann básicamente se resume en que era un empirista como Hume, creía que o sea, que el conocimiento de las personas se remitía a la experiencia, también apelaba, y a diferencia de Hume, a la creencia de un mundo asistemático que no se podía reducir a ningún principio. ¿Por qué? Creía en la contingencia de las leyes naturales y creía que el mundo era una obra de arte creada por Dios, que Dios podía modificar en todo momento. Entonces, buscar para fines de conocimiento las leyes de la naturaleza era completamente inútil.
También creía que la verdadera función de la razón era remitirse a mostrar sus límites y reconocer la inutilidad de la razón humana y la debilidad de los hombres para unirse otra vez con Dios. Es un hombre que basa todo su marco filosófico en la fe y en contra de la razón. El hombre es es un constructo de lo que habla con las personas y su relación con Dios. Básicamente, todo el pensamiento de Hamann se resume en el ataque que él hacía a la ilustración, en un alejamiento de los hombres por parte de la razón y una vuelta a la fe y al amor que tenían con Dios antes de que viniera esta razón. Es básicamente eso, la vida, la influencia del pensamiento de Hamann. Ahora bien, cuando las personas hacen la pregunta de por qué este tema es importante, interesante y útil, en primer lugar es importante por tres razones. La primera es porque Hamann es el padre del liberalismo alemán. En materia de maestros y discípulos, Hamann fue el maestro de Herder y pues Herder fue una gran influencia para Hegel, Schelling y Fichte, que son los tres grandes de la ilustración alemana en términos de filósofos. Y también se podría decir que pues en la biografía de Goethe y en la vida de Schlegel también, Hamann toma un rol importantísimo. Goethe habla mucho de él en su biografía y habla de que él fue un gran influenciador. Y en términos pues de ideas, básicamente la idea que introdujo Hamann que la naturaleza y muchas cosas y el hombre en realidad no pueden ser reducidos a la razón y que hay una variable más allá de lo que es la razón es el legado fundamental que le dio a estas personas al idealismo alemán. La idea que la razón no puede reducir todo y que hay conceptos, por ejemplo, inalcanzables que la razón que no puede llegar. Ahora bien, porque es interesante el tema, para mí es importante el tema, o interesante, perdón, porque me parece que a nosotros nunca nos cuentan sobre este tipo de pensadores. Hamann no puede pensarse como un filósofo tradicional, en el sentido de que no es sistemático, es un filósofo que arremete con todo lo que tiene, irracional. Me parece que de estos filósofos aunque no se deba seguir el ejemplo, en realidad es importante tenerlos en cuenta, sobre todo para las historias y ideas, y es aquí donde viene porque es útil el tema. Y en realidad el tema, la mayor utilidad del tema es que la persona que quiere investigar sobre el siglo XVIII en Alemania y en realidad en todo el mundo y en generaciones venideras, el tema es útil porque uno, Hamann introduce temas y tópicos nuevos como son la contingencia, y también porque Hamann le da una perspectiva más amplia a las personas que quieran estudiar estos tópicos. Entonces, cuando se piensa en el siglo XVIII, además se piensa en Kant y después hay como una brecha en la que está Kant y después viene el idealismo alemán que es casi insoldable sin Hamann en esa ecuación. Entonces me parece útil el tema por eso, porque Hamann es esa soldadura y ese puente que hay entre lo que pasó Kant y después que es el idealismo alemán, no solo en materia de filosofía, sino también en literatura y en todo el pensamiento. Y bueno, para concluir, me parece que lo más valioso que se saca de este discurso es la necesidad de ver a Johann Georg Hamann de una manera diferente y no relegarlo a unos simples libros, sino ver su rol protagónico, el rol protagónico que tuvo en su época al ser el primer atacante de la Ilustración y tal vez uno de los más importantes. Me parece que debe considerársele como una figura importante en la historia por las razones que ya ha dado y además se le debe ver como un precursor a varios movimientos venideros, tales como el idealismo alemán o el irracionalismo moderno. Gracias.